Así que vamos a comenzar, vamos a orar al Señor para que nos dirija todo lo que vamos a enseñar en este día. Padre, yo doy gracias por esta oportunidad que tú me das de poder enseñar tu palabra. Señor, abre nuestros corazones y también nuestro entendimiento. Fortalece, Señor, la fe día a día en escuchar tu palabra, de entender, conocer los misterios tuyos, Señor, a través de las Escrituras. Señor, pone revelación del cielo en todo lo que hablemos, todo lo que enseñemos. Y que cada día, Señor, vamos forjando, preparándonos para esos grandes acontecimientos proféticos que tú tienes ya programado para que tu pueblo, Señor, tu iglesia, manifieste al Cristo de la gloria. Te honramos y te bendecimos y juntos, Señor, estamos listos para recibir tu enseñanza. En el nombre de Cristo. Amén. Bien, mis queridos, Dios los bendiga a todos y vamos a continuar con nuestra clase. Y me gustaría que ustedes abrieran sus Biblias. Libro de Jueces, capítulo 14. Libro de Jueces, capítulo 14. Entonces vamos a continuar con todo lo que hemos estado enseñando. Libro de Jueces, capítulo 14, en los versículos 6 en adelante. Dice así, dice que el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en sus manos, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Y descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. Y volviendo después de algunos días para tomarla, dice que se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. He aquí que el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolos en sus manos, se fue comiendo por el camino. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, dice que les dio también a ellos que comiesen. Mas no le descubrió que había tomado de aquella miel del cuerpo del león. El versículo 10 dice, vino pues un padre a donde estaba la mujer, y Sansón hizo allí un banquete, porque así solía hacer los jóvenes. Y aconteció que cuando ellos le vieron, tomaron 30 compañeros para que estuviesen con él. Y Sansón le dijo, yo os propondré ahora un enigma. Si en los 7 días del banquete me lo declaráis y descifráis, yo os haré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Mas si no me lo podéis declarar, entonces vosotros me daréis a mí los 30 vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Y ellos respondieron, propón tu enigma y lo oiremos. Entonces le dijo, el devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Y el verso dice, y ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días. Entonces vamos a compartir esta enseñanza, que son varias cosas que hemos estado hablando. Hemos hablado sobre los principios espirituales de las bendiciones, y hoy vamos a hablar sobre la expresión del reino. La expresión del reino, basándonos en este acertijo. Fíjese que este acertijo habla una verdad profética, una verdad de la iglesia. En primer lugar, hay cosas que parecen curiosas aquí.
porque en la antigüedad, según la tradición, no se les permitía a la gente comer cosas de un cadáver, de un muerto, de un ave, de un animal. Pero Sansón, fíjese que come miel de un lugar donde él mató al león. Entonces, de la perspectiva nazareno, él no lo podía hacer. Pero aquí sale algo interesante, porque aquí vamos a ver lo que Dios nos va a decir sobre este acertijo. Que hay un principio de la iglesia sobre la herencia que está contenida a través de ese acertijo. Dice que Sansón mató al león con sus propias manos. Y después de varios días, dice que encontró un panel de abejas dentro del cuerpo del león muerto, y vio que había miel. Y dice que él alimentó a su padre y su madre a través de esa miel, pero no le dijo la procedencia de dónde vino. Entonces, matando al león, aquí hay algo profético. Matando al león, nosotros vamos a disfrutar de la miel. Es el principio. Matando al león, nosotros disfrutamos de la miel. El león refleja todo lo oscuro, todo el mundo oscuro, todo el mundo satánico, todo el mundo que refleja las tinieblas. Eso refleja el león. El león refleja todo el mundo oscuro, todo el mundo satánico. Y la dulzura de la miel refleja las bendiciones, la herencia de sus hijos. Por eso él le habló al pueblo de Israel que tenían que salir de la tierra de Egipto a una tierra ancha y fértil, a un lugar donde fluía leche y miel. Entonces uno podría preguntarse, ¿por qué no lo hizo en Egipto? Si Dios era dueño de todo el mundo. ¿Por qué no lo hizo ahí, en esos terrenos? Entonces Dios tiene ciertos destinos, y la idea es sacarlo, depurarlo, cambiar sus mentalidades. Entonces, la miel que refleja la bendición, y Satanás que sujeta toda nuestra herencia. Esa herencia no la podemos tomar nosotros si no matamos primeramente al león. Entonces, hoy día, ¿qué impide que nosotros no tomemos la herencia? Y una de las cosas que nos cuesta tomar la herencia es justamente la tradición, la religión, que impide en nosotros, porque eso crea en nosotros paradigmas. Eso crea en nosotros ciertos paradigmas, y nos cuesta entender a veces lo que Dios está haciendo o lo que Dios quiere hacer en el mundo en relación a la iglesia. Por eso Satanás pone obstáculo, y las batallas que nosotros tenemos son batallas netamente, estas son batallas espirituales. Pero esas batallas espirituales nosotros tenemos que irlas preparando, desarrollándonos nosotros para poder conquistar lo que la iglesia tiene que alcanzar, que es el mundo entero. Ahora bien, para alcanzar el mundo entero, tenemos que quitarle la legalidad a Satanás. Lo mismo que hizo Sansón en ese acertijo. Por eso, cuando nosotros vamos a experimentar la bendición, lo primero que tenemos que hacer es desautorizar, matar, anular todo lo que es la fuerza oculta, todo lo que para nosotros refleje un problema. Entonces le cerramos la puerta, atamos, desarmamos, y luego nosotros vamos a poder entrar en esa etapa. Entonces el principio segundo es: sin batalla no hay herencia. Es el principio que hay que poner. Sin batalla no hay herencia. Pero las batallas nuestras no son como las batallas de antes. Las batallas de antes eran pelear. Las batallas de antes eran cuerpo a cuerpo.
Las batallas de antes en el antiguo pacto eran salir con burros, con camellos, con caballos y con todo para atacar los pueblos. Así eran las batallas de antes. Pero el nuestro Cristo nos cambió la estrategia. Y para eso nosotros tenemos que depurar la intención de nuestra mente. Entonces, cuando los depuramos la intención de nuestra mente, entenderemos que nuestras armas, como dice Pablo, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Cuando entendemos ese principio, nosotros podemos hacer mucho más que lo que hacía en el antiguo. Todo lo que está en el antiguo pacto es sombra de lo que se iba a manifestar en la realidad en el nuevo pacto. Por eso Israel no podía probar la leche y la miel sin que antes primero no hubiera expulsado ¿a quién? A los gigantes, a los enemigos, a las 31 naciones, antes de disfrutar toda la heredad. Ellos tenían que primero expulsarlo, conquistarlo, dominarlo, y luego ahora tomar posesión de las heredades. Entonces nosotros cuando nos embarcamos en la guerra espiritual no es a ir a protestar, no es poner bomba al presidente, a los senadores, no es cosa de ir a poner cosas, salir, sino que nuestras armas son distintas a cómo opera en el mundo. En el mundo del reino es otra cosa. En el mundo del reino opera algo que se llama el testimonio. En el mundo opera la sangre de Cristo. En el mundo espiritual opera los ángeles. En el mundo espiritual operan otras armas que anulan totalmente al enemigo. Y eso lo vamos a ir viendo más adelante. Por eso nuestras herencias hoy día pareciera que estuvieran atadas. Pero cuando entendemos las reglas de la guerra espiritual y cómo va a la par el cielo con la iglesia, nos damos cuenta que se hace más fácil nuestra batalla. Y realmente podemos ver a través de la noticia, podemos ver a través del diario, de la prensa, cómo todos los enemigos empiezan a caer de uno en uno. Entonces, vamos a ver de ese acertijo que nos habla ahí, la expresión del reino. Si están tomando nota, pueden poner la expresión del reino. Es el punto que vamos a poner. Poseer la tierra para testimonio es algo para nuestro Dios, algo precioso. Ya hemos visto antes que Dios quiere que nosotros nuevamente tomemos control de la tierra a través del reino. Y al tomar terreno, nosotros de alguna forma glorificamos al Señor. Por eso antes de eso, el pueblo tiene que entender el concepto corporativo. No lo podemos hacer individualmente. La iglesia tiene que hacerlo corporativamente. No es que alguien diga yo voy a empezar a orar, voy a hacer caer. No, la iglesia tiene que empezar a orar corporativamente para que eso genere una fuerza. Esa fuerza va a provocar que el pueblo de Dios se defienda y nuestro Dios se glorifique y empiece con nosotros a actuar. Por eso el pueblo de Dios tiene que poseer la tierra para que él pueda obtener el título sobre este planeta. Hoy existe un título que no es legal, que lo tiene Satán, que es el Señor de este mundo. Pero tenemos que nosotros, la iglesia, tiene que devolver ese título a nuestro Dios. Ese título tenemos que entregarse para que sea el Señor de la tierra. Nuestro Dios tiene que establecerse como el Señor de la tierra. Él es el Señor del cielo, como lo vimos en el texto, pero también es el Señor de la tierra. La palabra Geo.
Hoy es el Señor solo del cielo. Y la iglesia es la que tiene que hacer el Señor de la tierra. Por eso no lo vemos en el Senado, no lo vemos en la política, no lo vemos en los medios de comunicación, en los diarios, en las universidades, en los jóvenes, porque no ven, no creen que Dios sea el Señor de la tierra. Pero es la iglesia que tiene que tomar ese papel, que Él sea el Señor de la tierra. Por eso Israel vio el poder de Dios en Egipto. Ellos experimentaron la provisión en el desierto, pero no podían poseer en Egipto su herencia. Su herencia estaba ¿dónde? En tierra de Canaán. Allá estaba su herencia. Ellos experimentaron cosas extraordinarias, pero Dios le dijo, allá en tierra de Canaán está tu herencia. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa esta tierra para nosotros en el día de hoy? La tierra representa a Cristo, que es la iglesia. Pues es solamente la iglesia que ahora tiene la autoridad de Dios de experimentar, de reconocer que la tierra le pertenece a Cristo, le pertenece a Dios. Eso es lo que nosotros ahora tenemos que ir trabajando. Por eso nuestra herencia es Cristo. Y como Cristo va a recibir todos los poderes por la iglesia, Él va a ser dueño de nuevamente y tomar control de este planeta. Por eso el reino tipifica por la tierra la expresión cuando dice venga tu reino. Eso tipifica que el reino de Dios va a actuar a través de la iglesia. Va a trabajar a través de la iglesia. La iglesia expresa el reino de Dios y avanza aquí sobre el planeta, sobre la tierra. Entonces la pregunta que hay que hacer, ¿cuál es la relación entre la iglesia y el reino de Dios? ¿Cuál es la relación? La iglesia es la comunidad de Dios y nosotros como creyentes somos sujetos del reino, puesto que estamos sometidos al rey del reino. La iglesia también es un instrumento del reino. Y a través de la iglesia, el reino de Dios avanza en la tierra. Pero el reino solamente puede ser avanzado en la tierra hasta el punto que el reino sea manifestado por medio de la iglesia. La iglesia tiene que someterse al gobierno y al reinado de Dios con el objeto de que pueda avanzar el reino en otro lado, en otra dimensión. Antes que pueda tomar todo este planeta, Él tiene que poseer la tierra, la autoridad de Cristo tiene que ser reconocida, tiene que ser admirada y tiene que la iglesia de alguna forma expresar la autoridad, expresar el reconocimiento al mundo entero. Esa es la tarea de todos nosotros, tanto de usted y yo. O sea, toda la iglesia, estamos hablando de toda la iglesia. Por eso Cristo tiene que ser cabeza, primeramente, y es cabeza de la iglesia, y Él tiene todas las cosas, y todas las cosas están sujetas por Él y para Él. Y esa autoridad se la delegó a la iglesia. Yo quiero que veamos algunos textos que me acompañen, por favor, para ir poniendo esto en Colosenses 1:18. Colosenses capítulo 1:18 dice que y Él es cabeza del cuerpo que es la iglesia, que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. La palabra preeminencia significa un jefe de Estado. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Entonces, toda plenitud. Incluso el verso 20 dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Dice, así las que están en la tierra como las que están en los cielos,
haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y vosotros también, que eras en otro tiempo extraño, enemigo de vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Y en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos, sin mancha, irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados, firme en la fe, sin movernos de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda, fíjese, en toda la creación que está debajo del cielo, el cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces, aquí tenemos la tarea, y aquí es algo profundo, porque esta es la tarea que la iglesia hoy tiene. Eso es la iglesia, no estamos hablando de individuos, estamos hablando el concepto de iglesia corporativamente. Por eso Dios hace Cristo cabeza sobre todas las cosas, nombrándola en primer lugar cabeza de la iglesia. Y como la iglesia tiene que someter a la autoridad de Cristo antes que pueda gobernar el mundo. Cuando la iglesia se somete a la autoridad de Cristo, entiende el concepto corporativo, entiende el concepto de unidad, la iglesia se va a transformar en un ente poderoso. Y el enemigo será anulado completamente. Por eso, este concepto, desde el punto de vista administrativo divino, el Señor siempre, todo lo que quiere revelar al mundo, todo lo que quiere hacer en el mundo, se lo revela hoy a la iglesia. Por eso los profetas, los apóstoles, los pastores, los maestros, todos los dones, los dones administrativos, los dones de sanidad, de misericordia, todo eso debe estar sujeto, operando dentro de la iglesia. Y es a través de Dios hablándole a la iglesia para que pueda generar los cambios. Por eso, a través cuando la iglesia entiende ese enfoque, la iglesia sí va a poder dominar todo lo que nosotros queremos alcanzar para expandir el reino de Dios. Voy a algunas citas. Santiago 1:18. Santiago 1:18. Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de sus criaturas. Nosotros somos primicia de sus criaturas. O sea, nosotros estamos en primer cabeza. Nosotros en Cristo somos los primeros que estamos arriba. Y en Primera de Pedro 4:17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Por eso la iglesia tiene que ser ordenada, los ministros tienen que ser ordenados, los ministerios tienen que ser ordenados. Ese ministerio que está siendo ordenado, los ministros que están siendo ordenados, están siendo depurados. Estamos siendo santificados, limpiados. Ahora nos vamos a escuchar otras voces. Nadie va a escuchar solo voces, sino que todo entenderá lo que Dios quiere hacer en este planeta. Entonces, Dios hace a Cristo cabeza y como podemos ver, Él estableció este trabajo ahora, está delegado a la iglesia. Dios tiene que obtener por su misión, escuche bien, Dios tiene que obtener por su misión de nosotros antes que Él pueda gobernar sobre el resto de la tierra. Si nosotros no estamos sometidos, difícilmente Él podrá hacer cosas grandes en la tierra. O sea, la puerta de entrada para que Dios opere en el mundo es a través ¿de qué? De la iglesia. Por eso todos los problemas que hay en el mundo, toda la intención que hay es para que la iglesia pueda emerger
y la iglesia pueda emerger en unidad, que nadie salga por los carriles, es cortar la religión, depurarla, limpiarla, que nadie diga, aquí estoy haciendo esto, estoy haciendo otro. No, o sea, cada uno de acuerdo a su llamado, pero un solo enfoque. Y eso está haciendo Dios en el mundo entero. Eso está haciendo en todas las naciones y en todo el mundo. Entonces, ¿qué está haciendo? Aquellos que son problemas, Dios los va a cortar, los va a llamar. Por eso fíjese que se han muerto muchos pastores. Se calcula que solo en Estados Unidos se han muerto más de 200 pastores. Solo en Estados Unidos han muerto 200 pastores. Entonces, ¿por qué? Porque ya ahora Dios empezó a entrar y está trabajando y está ordenando la iglesia. Fíjese que hay iglesias que han querido protestar y la han anulado completamente. Hace poco un pastor quiso hacer algo en la calle, pero fue anulado completamente. Ellos habían orado, se habían preparado, pero se anuló. ¿Y por qué? Porque todavía no tenemos la orden. ¿De dónde? ¿De dónde tiene que venir la orden? La orden tiene que venir de allá arriba. No es una intención humana, personal. Fíjese que cuando se conquistaron las tierras para la heredad, Dios le dijo, conquisten primero Jericó, vayan derecho, no tomen nada del impío, del anatema. Y esa fue la puerta de acceso para poder entrar a conquistar las 31 ciudades o reinos o imperios, como se llame. Pero ¿qué hicieron? Dios los destruyó, vieron la gloria, Dios se glorificó en la primera partida, en la antesala. Fíjese que Jericó es un territorio totalmente satánico, demoníaco. Incluso hoy día, los beduinos no transitan ahí, hoy no transita. Hay demonios que aparecen allí. Esa tierra está maldita. Han tratado de levantar la ruina, no han podido. Hay gente que ha tratado de construir casas cerca de los muros de Jericó y no han podido porque aparecen cosas raras. El punto es que como está maldita, eso nos demuestra por qué era la antesala. Entonces ellos entraron, pero alguien se fue con los tarros. Entonces tomó algo que no le correspondía y eso le quitó a todo el pueblo, le quitó la legalidad. Que incluso Josué también se va con su propio tarro porque no le pregunta a Dios cuántos hombres tenemos que llevar para conquistar la tierra, el otro terreno que se llama Jai. Él no le consulta a Dios, no va a orar, Señor, ¿qué hacemos ahora? Sino que dice, ya tantos hombres van a conquistar, ahora vamos a entrar en la segunda ciudad. Las decisiones fueron, de entre comillas, parecieran correctas, pero eran decisiones totalmente humanas. ¿Y qué provocó? Un fracaso enorme. Fíjese que la ciudad era muy pequeña. Y murió mucha gente. ¿Por qué? Porque perdieron el enfoque. Muchos de nosotros ahora en el reino, Dios está estableciendo el reino, pero tenemos que aprender ahora a escuchar ¿qué? Su voz. Para escuchar la voz de Dios tenemos que decir, esto tienen que hacer y todo el mundo va a hacer lo que nosotros queremos. Es lo que Dios hace, es lo que Dios quiere hacer. Y es por esto es el cumplimiento de los tiempos. Porque si no el enemigo, como ve a nosotros desunidos, nos ve a nosotros actuando cada uno de acuerdo aparentemente como reino, pero tenemos reinito humano. Cada uno tiene su reinito. Y esos reinitos que están humanos, los reinitos, reinito tanto, reinito esto, creemos que estamos haciendo la voluntad de Dios y es por eso que hay un rotundo ¿qué? Fracaso. Pero gracias a Dios está depurando esto, porque estamos aprendiendo ¿a qué? A escuchar la voz de Dios, porque el enemigo nuestro es un bicharraco que se está expandiendo y es invisible. Y es una realidad. Fíjese que aunque oran, han afectado a muchos pastores y a iglesias. Entonces, ¿qué quiere Dios? Dijo, momento, le entrego a este enemigo, lo estoy estrenando, porque lo que va a venir más es más grande que eso. Y por tanto, esto le va a agudizar ¿qué? El sentido espiritual
De aprender ¿a qué? A oír la voz de Dios. Por eso cuando oímos la voz de Dios empezamos a cumplir el propósito eterno. Y cuando empezamos a cumplir el propósito eterno, ya no cumplimos nuestras demandas, ya no cumplimos nuestros letreros, ya cumplimos las demandas que Dios tiene para el mundo a través de la iglesia. Eso es lo que habla aquí. Por eso Dios se va a encargar de sus enemigos una vez y para siempre, siempre y cuando seamos ¿qué? Obedientes. Y seamos obedientes en cumplir su mandato en la iglesia. Vamos a 2 Corintios. Segunda de Corintios capítulo 10. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 6. Dice, el verso 6 dice, estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces, el fin de corregirnos es para que nuestra obediencia sea ¿qué? Perfecta. No haya nada nuestro humano, no haya nada de las intenciones de Dios, no haya motivaciones personales, sino que la única motivación nuestra es que Cristo sea glorificado. Entonces aquí establecemos esto del principio eterno, que Dios va a hacer el trabajo de establecer su mensaje y todo lo que hemos hablado. Pero Dios va a depurar todas nuestras religiones, todos nuestros conceptos filosóficos, todos los conceptos personales, humanos, los pensamientos, el que yo pienso, que yo digo, que yo eso no va a correr hasta que seamos nosotros. De tal manera vamos a ser todos confrontados en la realidad perfecta, donde tendremos que trabajar para vencer el enemigo, pero ya no con nuestra disposición, sino totalmente vaciado y creer que Dios ahora nos va a usar. No hay nada nuestro, es imposible. Es cuando Josafat sabía que venían a matarlo a todos. Y lo único que hizo fue orar y ayunar. Y motivó a toda la gente porque el enemigo era muy grande. Y tuvo que levantarse dentro de la gente una voz profética. Le dijo, no temas, porque Dios va a pelear. Pero ya no había nada humano. Así va a ser el concepto de iglesia. Por eso la iglesia está determinada, predestinada a ser triunfadora. Pero la triunfadora es la iglesia, no de uno. ¿Se fija? Por eso es importante esto. Entonces, la pregunta es, ¿de qué manera la iglesia se somete a la autoridad de Cristo y la hace prácticamente su cabeza? Es el punto que vamos a analizar. ¿De qué manera la iglesia se somete a la autoridad de Cristo y le hace prácticamente su cabeza? Entonces, vamos a ver una de las cosas que tenemos que aprender es la oración corporativa. La oración corporativa. Fíjense que tenemos una gran cantidad de pastores que estamos orando. Ya no son 10, no son 20. Son todos orando para que Dios revele la estrategia. Pero ya no estamos buscando nuestras propias intenciones. Ya no estamos buscando nuestras propias motivaciones. Y es así que debe ser el pueblo de Dios. Para que ya no fracasemos. Ya no es de estrellas. Ya no es de poner la cabeza. Es Cristo el que tiene que ser glorificado. Por eso cada día nosotros como iglesia, como hombres de Dios, como mujeres de Dios, nosotros nos negamos para que Él sea exaltado. Nosotros morimos para que Él sea glorificado.
Entonces, ¿de qué manera la iglesia se somete a la autoridad de Cristo y le hace prácticamente su cabeza? Número uno, la oración corporativa. La oración corporativa es una manera de hacer el liderazgo de Cristo una realidad en nosotros. Ahora ya no vamos a tomar nuestras propias decisiones, sino que ahora vamos a expresarlo, vamos a orar. No vamos a tomar nuestras propias decisiones, no vamos a ser independientes, tenemos que estar conectados. Porque estamos buscando el Cristo, estamos buscando su plenitud. Entonces, como estamos buscando a Cristo y su plenitud, no estamos negando su autoridad. Cuando yo no hago eso, oro diferente, hago las cosas diferentes, pienso diferente, estoy negando la autoridad de Cristo. Fíjese, como la iglesia es el cuerpo de Cristo, estamos hablando de la iglesia del mundo, los que están en Portugal, en Puerto Rico, en Venezuela, en Colombia, en Chile, Perú, Argentina, estamos hablando de la iglesia. Si una de la iglesia orara diferente al cuerpo, ¿sabe lo que está haciendo? Está manifestando lo que se llama un cáncer. Eso está haciendo. Porque si somos cuerpo y una célula esté totalmente haciendo algo ajeno, se transformó en un tumor maligno. Y hay que rápidamente operar. Entonces, eso es lo que está haciendo hoy día en la iglesia del Señor. Nosotros no podemos negar la autoridad. Dice la Biblia que fuimos nosotros comprados en un precio, que ya no nos pertenecemos. Todos los que hemos entregado la vida a Cristo, ya no nos pertenecemos. Mi vida, la vida de ustedes, le pertenece ahora a Cristo. Estamos sujetos a Él. 1 Corintios capítulo 6. Versículos 19 y 20. Dice: ¿O ignoráis que vuestros cuerpos es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y no soy vuestro? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos, en vuestro espíritu, en los cuales son de Dios. O sea, ya nosotros no nos pertenecemos. Ya somos de Dios. Le pertenecemos a Él si le hemos entregado nuestra vida. Acuérdense que tenemos que lograr alcanzar la herencia. Y uno de los aspectos para lograr esa herencia, la iglesia tiene que pensar corporativamente. Y la iglesia, como está pensando corporativamente, una de las cosas que glorifica a Cristo es la oración corporativa. Por eso la iglesia nos demanda. Fíjese que nosotros hemos visto más milagros poderosos cuando oramos todo a nivel mundial. Nos piden oración por esto, otro. Por eso hoy es importante, hoy es el tiempo de la iglesia. Yo creo completamente, es el tiempo de la iglesia. Este es el gran año. Estos años van a ser clave en la iglesia. Usted ve que la iglesia está en silencio. No es así. La iglesia está igual que en la antigüedad, cuando el Imperio Romano atacó a la iglesia, la persiguió y trató de sacar, incluso los religiosos trataron de atacarla, destruirla. ¿Sabe lo que hacía la iglesia? Decía, tenemos que ganar la victoria. No, crecían más. ¿Cómo? En los subterráneos, debajo de las casas, en las cuevas. Es donde mayormente creció, se multiplicó, se reveló, se expandió. Es ahí donde glorificó. El Espíritu Santo le dio estrategias. Pero no fue algo humano, no fue algo inventado, es el Espíritu Santo. Y cuando todos sabían, los apóstoles sabían en el primer siglo, que si los romanos
si los religiosos los tomaban presos, ellos estaban dispuestos a morir porque era parte del destino. Ellos sabían que era parte del destino porque ya Dios le avisó, le avisaba a través de profetas, le avisaba. Cuando Pablo ya llegaba a Roma, él sabía que en Roma iba a morir. Pero ya le habían avisado, Pablo sabía que iba a morir. Pedro sabía que iba a morir en Roma, dado vuelta, con la cruz invertida. El Espíritu Santo sabía, pero hasta ahí llegaba. Él sabía y motivaba a la iglesia y seguía con el entrenamiento para que la iglesia siguiera en el mismo ámbito. Pero nunca hicieron cosas que escapara a sus propias decisiones, que eran netamente humanas. Entonces, ¿por qué? Porque ellos lo que más trabajaron con la iglesia fue oír la voz del Padre y hacer su voluntad. Por eso esto es importante. Las acciones independientes anulan el liderazgo de Cristo. Y eso constituye una conspiración. Y el enemigo ahí se aprovecha. Y por eso anula totalmente la iglesia. Las acciones independientes anulan el liderazgo de Cristo. Y constituye una conspiración. Por eso ustedes van a ver, si hay iglesias que hacen algo fuera de la voluntad de Dios, van a fracasar. Y eso no solamente estamos hablando de un aspecto de testificar, hablar, de enseñar. Pero cada vez nosotros tenemos que enfatizar más a la gente a orar. Enfatizar más pedirle dirección al Espíritu Santo para no equivocarnos. Por eso la iglesia pertenece a Cristo. Eso vuelvo a insistir como punto relevante e importante. La iglesia le pertenece a Cristo. Ninguno es dueño. A mí, cuando la gente me dice, hice una ofrenda para su iglesia. No, la iglesia no es mía. Me incomoda cuando me dicen mi iglesia porque nunca ha sido mía. Yo voy a morir, la iglesia va a continuar, pero me afecta, me incomoda cuando dice su iglesia. No es mi iglesia. Yo nunca no la inventé. Esto está escrito en la Biblia, no la inventé. Esto fue parte del destino de Dios, pero no es mi iglesia, es la iglesia del Señor. Por eso la iglesia la constituye mucha gente, muchos de diferentes corrientes, diferentes pensamientos, y con esos pensamientos, aunque sean doctrinales, pero apuntamos a algo, el Cristo. Glorificamos a Cristo, exaltamos a Cristo, entronamos a Cristo. Por eso el punto, como ustedes tienen que enseñar y hablar, la iglesia le pertenece a Cristo y no al hombre. Todas las decisiones tienen que ser hechas después de haber buscado el deseo de Cristo. Por eso cada decisión que hago, cada decisión ahora, antes no era más impulsivo, pero cada decisión ahora, voy a pedirle respuesta. No puedo dar respuesta. No tengo respuesta del Padre, tengo respuesta al Señor. Hay cosas que son complejas, no tengo la respuesta, puedo tener una respuesta humana, pero esa respuesta humana puede equivocarse. Ni siquiera la doy inmediato, le digo, espérenme días, voy a estar orando 1 o 2 días. Cuando yo tenga la respuesta, te la doy. Y a veces paso más de 2 días porque no he tenido respuesta. Llamo al hermano para dejarlo tranquilo, mire, no he tenido respuesta, pero sigo orando en el asunto. Y después pasa un tiempo que tengo la respuesta, se la doy, pero ya no es mía. Eso no es mía esa respuesta. ¿Se fija? Por eso la oración es la manera en que hacemos realidad la práctica del liderazgo de Cristo. La oración es el mejor instrumento donde establecemos a Cristo nuestro líder. Eso hace que usted establezca que Él es nuestro líder. Cristo es nuestro líder. Amamos a Cristo. Entonces, ¿de qué manera la iglesia se somete a la autoridad de Cristo y le hace prácticamente su cabeza? Número 1, la oración corporativa. Número 2, es lo otro, el referente al tema de la unidad. Hay una diferencia entre unidad, uniformidad. El hombre busca la uniformidad.
Pero eso es un plan netamente babilónico. Pero Cristo busca la unidad. No porque todos estemos uniformados, no porque estemos todos en un mismo color, no porque estemos todos cuadrados, no porque todos estemos sentados en una postura. Refleja que estemos unidos. Eso es uniformidad. Hoy día la religión ha puesto a la iglesia, entre comillas, creyendo que eso es unidad, es uniformidad. Por eso la sumisión del cuerpo hacia la cabeza produce unidad. Mire, yo tengo amigos que son rabinos, tengo amigos que son pastores, tengo distintos tipos de corrientes de amigos, menonitas, ortodoxos, bautistas, metodistas, Alianza Cristiana Misionera. Pero no trabajamos en la uniformidad, sino en la unidad. Y el tema central es Cristo. Ese es nuestro tema, es Cristo. Porque los rótulos los constituyó el hombre para separar las tribus. Y eso trajo un tremendo problema. Y es por eso que hoy día tenemos tantos problemas. Pero estas cosas están trayendo la unidad. La unidad es el resultado de la sumisión. Eso póngalo como punto importante. Cuando una persona es sometida, esa persona trabaja en unidad. Una persona que no se somete no sabe el principio de unidad. Esa persona que no se somete es rebelde y lo único que quiere conseguir es uniformidad. Y eso lo va a ver usted, mucha gente. Pero aquel que se somete, aquel que sabe, es sometido, acata, calla, escucha y aplica los principios del reino. Aquí no estamos en desarmonía. Aquí no estamos en desarmonía. Hoy estamos hablando, todos los pastores, ustedes no supieran tanto, iglesia hoy día. Eso es hermoso. No estamos saliendo a la tele, no estamos saliendo en la calle. Pero no sabe usted la estrategia que se está haciendo. Pero eso está trayendo unidad. Y no importando que a veces escuchamos a un pastor humilde, una palabra, pero resalta a Cristo. Nunca nos resaltamos nosotros. Esa es la nueva postura hoy. No es que sepamos más. No es una cuestión del saber. Es una cuestión de relación. Lo que nosotros necesitamos es algo de relación más que de conocimiento. Todos nosotros necesitamos relacionarnos con Cristo. Yo no quiero saber de Cristo, quiero relacionarme de Él. Cuando yo tengo relación con Él, sé cuánto calza, es una relación, me gusta el color, sé lo que disfruta, es una relación. Pero el saber es teoría. Eso hace la diferencia. Por eso no estamos en desarmonía cuando estamos bajo unidad y no estamos en desunión. Por eso nuestro cuerpo, aunque son ojos, fíjense los ojos, los dedos, los pies, nos vemos que están desunidos, no vemos que el pie por un lado le da un movimiento a una izquierda, o otro le va a dar un movimiento a la derecha. O la mano va a girar de otra manera. O los ojos va a girar de otra manera, aunque son diferentes. Pero todo trabaja en armonía, en unidad. Eso nos refleja. Por eso Cristo habló de cuerpo, porque es algo organismo, es algo vivo. Colosenses 2:19. Dice, no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose, uniéndose con las coyunturas y ligamentos, crecen, dice, en el crecimiento, crece con el crecimiento que da Dios. Eso es cuando estamos sujetos. Por eso Dios va a trabajar
con las naciones, pero a través de la iglesia. Pero Dios no va a trabajar directamente en las naciones con los presidentes y dejando la iglesia de lado. No. Dios va a trabajar en las naciones, pero con la iglesia. La iglesia es la puerta para entrar en las naciones. Por eso cuando nosotros, creyentes, los hijos de Dios, los hijos del reino, nos sometemos a Cristo, nosotros expresamos prácticamente la singularidad, no la pluralidad. Y como ya somos singulares, Satanás no tiene acceso a nosotros. Y Satanás se pone en vergüenza. No tiene acceso, Satanás no tiene acceso con la iglesia. Porque ya expresamos a Cristo. Por eso lo que está haciendo Cristo, y esto es lo que veo, fíjense que este estudio lo hice hace como 4 años. Y veo, con mayor razón me refleja este tiempo, de lo que el Señor va a estar haciendo. Por eso, ¿qué está haciendo Cristo? Recobrar su testimonio. Recobrar el testimonio de su cuerpo. Que seamos uno. Somos diferentes. Mis ojos son diferentes, mis oídos son diferentes, mi pelo es diferente, mis manos, mis dedos son diferentes, mis órganos son diferentes. Pero todo eso constituye un cuerpo. ¿Me entiendes? Hoy día en la iglesia de Cristo, y no voy a hablar de hoy día, sino yo creo unos 10 años, la iglesia era mochito, porque tenía muchas manos, tenía muchos ojos y tenía muchas cabezas, entonces era un monstruo. Entonces, ¿qué ha hecho Dios? Dios ha limpiado eso, ha empezado a cortar para que la iglesia tome el papel que va a tomar. Por eso yo creo completamente en un avivamiento, el avivamiento mundial. Por eso Él quiere recobrar su testimonio, pero a través de su cuerpo, que es la iglesia. Por eso cuando el creyente está dividido, el testimonio de Dios se pierde. Por esta razón, la singularidad de la iglesia es esencial para traer el reino de Dios sobre la tierra. Cristo tiene que ser cabeza de la iglesia. Antes que pueda Él hacer cabeza de todas las cosas. Por eso el contenido, vuelvo a enfatizar, el contenido de la iglesia es el cuerpo de Cristo. Es el contenido de la iglesia y es la base de nuestra singularidad. Efesios 1, 22, 23. Efesios 1, 22, 23. Dice que sometió todas las cosas bajo sus pies, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a Pedro. Dice así. Sobre todas las cosas a Mateo, sobre todas las cosas a Pablo, sobre todas las cosas a Judas, sobre todas las cosas a Santiago. No dice eso. Dice a la iglesia. Dice la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esa es la base de la singularidad. Por eso todos nosotros y todos tenemos que trabajar. La gente tiene que trabajar. La gente que se convierte a Cristo tiene que pertenecer a la iglesia. Se convirtió, tiene que pertenecer a la iglesia. Tiene que tener un sitio específico para que se vaya cultivando, vaya creciendo, vaya haciendo aporte a la iglesia. Pero no puede convertirse, dejarlo ahí y que de repente haga cosas extrañas. Eso es lo que ha pasado en estos tiempos.
Por eso la fundación de la iglesia está construida sobre aquello que saben y confiesan que Él es Cristo. Por eso nosotros no damos testimonio de nosotros. Nosotros damos testimonio de Cristo. Hablamos de Cristo. Expresamos a Cristo. Contamos milagros por Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer. En el primer siglo, lo que más hablaban los discípulos, lo que más hablaban los apóstoles de los milagros era Cristo. Había el milagro extraordinario, pero en ese milagro lo hizo Cristo. Nunca ellos asumieron su propio milagro. Nunca en el primer siglo, nunca, ustedes nunca, ni siquiera la voz profética de ellos, se hacían dueños de lo que hablaban. Hoy día tenemos ese gran problema. Entonces, eso está depurando Dios y eso está trabajando el Espíritu Santo, santificándolo. Vamos a ver algunos textos. Mateo 16. Versículo 18 y 19. Dice, yo también te digo que tú eres Pedro. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas, los portales, como se llame, no prevalecerán contra ella. A ti te daré la llave del reino de los cielos. Todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Eso constituye trabajar a través de Cristo. 1 Corintios 1:2. Primera Corintios 1:2. Y la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamado a ser santo con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Señor de ellos y nuestro. Se fija, la iglesia de Dios no está hablando de la iglesia de Pablo, no está hablando de la iglesia de Cefa, no está hablando de la iglesia de Polo, que fueron gente que constituyó esa iglesia, la formó. Es la iglesia de Dios. Por eso el reino tiene que operar y va a operar cuando todos estemos sometidos en unidad, sometidos en la oración, haciendo no nuestra pega, sino haciendo el trabajo de Cristo. Romanos 14:3. Romanos 14:3 dice, el que come no menosprecia al que no come, y al que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Por eso no podemos juzgar al que le gusta las prietas, no podemos juzgar a quien no le gusta las prietas, no podemos juzgar el que guarda el Shabbat, no podemos juzgar el que ora con talit, no podemos juzgar el que ora con lunas específicas. No lo podemos juzgar. Entonces, eso quiero hablarlo hoy día. Eso es reino. Esto es reino. En el reino hay de todo. Hay diversidad de personas. Entonces, nosotros incluso fíjense que cuando el reino se estaba expandiendo, el reino estaba expandiéndose a través de la iglesia. Vino alguien que eran judíos y dijeron, los gentiles se están convirtiendo. No puede ser esto. Vamos a circuncidarlo. Tiene que circuncidarse y vamos a resolver esto de un problema. Tuvieron que viajar discípulos que venían de un gran avivamiento. Tuvieron que viajar a Jerusalén a arreglar ese tema,
Porque ya no estaban pensando en reino, estaban pensando en uniformidad. Y tuvieron que arreglar eso. Y ahí nacen estos hermanos, para arreglar el asunto de la circuncisión. Por eso, al parecer es complejo, pero el Espíritu Santo yo creo que Él va a trabajar con todos nosotros. Él hace bien su trabajo y lo importante es que nosotros estemos sujetos, que Él haga como Él quiere con nosotros. Amén. Por eso la fundación de la iglesia está construida sobre aquellos que saben y confiesan que Él es Cristo. Él es nuestro Mesías. Él es nuestro Redentor. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Rey. Él es Dios. Él es Hijo de Dios. Él me compró, los compró con su sangre. Él nos restituyó, nos perdonó, nos formó y nos constituyó parte de su familia. Ese es Cristo. Por eso, la unidad del cuerpo no está ligado en la doctrina que abraces. Vamos a Efesios. Efesios 4:6. Un cuerpo, estoy leyendo el verso 4, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamado, una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó llevó cautiva la cautividad y dio dones al hombre. ¿Se fija? Eso nos hace especial. Y el apóstol se enfoca básicamente en exaltar a Cristo. Tenía problemas en la iglesia de Éfeso porque estaban teniendo problemas doctrinales. Por eso somos herencia de los verdaderos creyentes. Usted y yo somos herencia de Pablo, de todos estos que predicaron, que murieron y otros siguieron hablando, predicando. Y hoy nosotros tenemos que seguir estableciendo el reino. Por eso, en tanto que Dios haya recibido a una persona, nosotros también tenemos que recibirle. Si Él recibe a alguien, nosotros también tenemos que recibirle. Si alguien se convirtió, aceptó a Cristo como su Señor Salvador, nosotros la familia lo aceptamos, lo abrazamos, lo acercamos, lo ayudamos, lo cobijamos. Romanos 15. Romanos capítulo 15, versículo 7. Por tanto, recibió los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Entonces, esto era el evangelio, cómo tenían que recibir a los gentiles, a las personas que eran gentiles, a los extranjeros. Por eso, si Cristo ha recibido a una persona, no podemos negar la hermandad. No podemos dejar de cobijarlo, de cuidarlo. Por eso, lo que tenemos que tener ojo, y esta es parte del reino, y esta es tarea de la iglesia, que una iglesia no puede permitir hacer miembro a un no creyente, porque nos cae simpático, porque le gustan los sermones, pero no ha recibido a Cristo, él no puede ser parte del cuerpo de Cristo. Él no puede ser parte del reino. Es un simpatizante, pero no es parte del reino. Y lo que es peligroso, porque ese puede abrir puertas a la carnalidad. Por eso la escritura fue enfática. ¿Somos o no somos?, decía la escritura.
Pero no podemos abrir puerta a la carnalidad. Nosotros no estamos para aceptar a las personas por simpático. Las personas tienen que ser parte de la hermandad de Cristo, del cuerpo de Cristo, los que son redimidos, los que han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador personal. Porque si nosotros aceptamos un carnal, una persona que no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal, no deja su antigua vida, lo que provocará que Satanás va a usar esa puerta para detener el crecimiento espiritual de ella. Aloha, piriloja. Por eso tenemos que tener cuidado. Es el trabajo nuestro. Eso tenemos que trabajar, tenemos que vigilar porque es la iglesia. Por eso la persona tenemos que darle todo el confort, todo nuestro apoyo. Pero si vemos a alguien que está atornillando al revés, no puede ser parte, está deteniendo el crecimiento. Y ahí Satanás se está metiendo. Dice que las puertas del infierno van a prevalecer. Entonces él es un hijo del diablo. Es un hijo del diablo porque Satanás está teniendo acceso para entrar dentro de la iglesia. Pero si esa persona aceptó a Cristo, se arrepiente, nosotros tenemos que ayudarlo a restaurar. Vamos a Números 11:4. Números 11:4. Dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos dirá de comer carne? ¿Quién abrió esa necesidad, ese instinto? Fue el pagano, fue el extranjero. Tengo un gran deseo, lo comentó, lo habló. Y ese comentario se expandió y contagió el pueblo. ¿Ve? Por eso esto quiere decir que no estamos diciendo que vamos a ser sectarios. Lo que estamos tratando de decir que la gente redimida tiene que tener esa función de unidad y de la oración unida. Pero si esa persona es carnal, él va a hacer cosas totalmente distintas y diferentes a nosotros. Y eso va a provocar problemas tremendos. Por eso tienen que tener cuidado, porque de repente salen con cuestiones raras. Y el reino se manifiesta. Los grandes problemas que hubieron en la antigüedad, los grandes problemas que hubieron en la iglesia, fue porque alguien tenía carnalidad. Fíjese que hubo un loco que para decir y se le ocurrió crear una doctrina y dijo, muy bien, vamos a contar porque según la Biblia dice que todas las mujeres vírgenes tienen que ahora, el sumo sacerdote tiene que santificarla. ¿Y qué hacía? Se acostaba con todas las vírgenes. Entonces, antes de ir al matrimonio, se acostaba con todas las vírgenes. Y se acostó con 300, 400, 500. Y dejó todas embarazadas. Entonces, los hombres se dieron cuenta de eso y después lo mataron. Entonces, imagínense, esa doctrina hubo en Italia en el segundo siglo. ¿Quién paró eso? No, porque nadie estudiaba la escritura. Y fíjese que ese fue el año oscuro de la iglesia. ¿Por qué? Porque alguien se formó en la uniformidad, pero no en la unidad. 1 Corintios 5, 6, 7. 1 Corintios 5, versículo 6. No es buena vuestra jactancia.
¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como soy, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Eso nos habla Dios. Por eso cuando la iglesia recibe a un no creyente y lo reconocemos como hermano, aún siendo pecador, la iglesia se corrompe. Eso póngalo como un principio. Porque la iglesia automáticamente se adaptó al mundo. Eso no enseña la iglesia. Por eso, una vez más enfatizo esto, porque es parte del reino y el papel que debe cumplir la iglesia. Que la iglesia está exclusivamente basado en el cuerpo de Cristo. Es una iglesia sin mancha. Es una iglesia santa. Y que reflejamos la imagen de Cristo. Esa es la iglesia. Estamos siendo parte del reino. Estamos en este aspecto. Voy a otro punto. Si quieren poner un punto. Construyendo la iglesia. La iglesia debe practicar la hermandad si somos redimidos por Él. Por eso la iglesia tiene que practicar la hermandad. No somos sectarios. Porque el sectarismo coarta el propósito eterno de Dios. Y como coarta el propósito eterno de Dios, el reino no se puede manifestar para que la iglesia cumpla el papel redentivo de recuperar el planeta. Por eso cuando la iglesia se edifica en unidad, Satanás se avergüenza. Juan 17. Miren la oración de Cristo. Juan 17, 21 y 23. Para que todos seamos, dice, uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste y la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ello, tú en mí, para que sean perfectos, dice el texto, en unidad, para que el mundo, fíjese, el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Qué tremenda palabra. Por eso la unidad de la iglesia es el gran secreto del verdadero evangelismo. Cuando la iglesia está unida, Satanás teme a la edificación de la iglesia en singular. Por eso la unidad debe reflejar la esencia de la oración en Cristo. Y de acuerdo con la Biblia, la existencia de una iglesia local era lo que comprendía antiguamente a través de las Escrituras. Yo voy a dar los textos, ya se me pasó la hora, y voy a dar los textos para que ustedes lo analicen. Hechos 14:23
Tito 1:5, Hechos 20:17. Por eso la única iglesia tiene una administración divina. Y esa administración divina está sujeta a ancianos de la iglesia. Así imperó en la antigüedad y así imperará por siempre. Entonces, la iglesia sí, fíjense, fue una iglesia victoriosa. A 300 años. No podía Satanás pararla. El presbiterio fue parte importante del trabajo del reino. La palabra presbítero viene de la palabra anciano. Y la iglesia se expandió donde usted no imagina. El enemigo no tenía legalidad espiritual sobre esa iglesia. Porque la iglesia estaba unida. Llegaba la iglesia, estaba unida por locales, por ciudades, por regiones, por países, por continentes. Nadie podía parar la iglesia. Pero hasta que llegó el 323 y Satanás va a usar, fíjese, a alguien con un concepto de uniformidad babilónica y frena totalmente el impacto a la iglesia. Y eso trajo un antes y un después, que fue en el 323 por Constantino. Y ya como él aceptó el concepto de iglesia, entre comillas, la iglesia del primer siglo no estaba de acuerdo a eso. Se le obligó a la gente que tomara cargos públicos administrativos, que eran administraciones divinas. Y así nacieron las mezcolanzas de doctrinas que usted no imagina. Y ahí nace el primer concepto de la iglesia, que se llama Iglesia Católica Universal. Entonces, ahí se expande todo eso, pero ya es uniformidad. Y ahí vemos todos los líos que ustedes ya conocen. Y los vamos a seguir compartiendo en la próxima semana. Por eso vamos a ver puntos que quedaron pendientes, que quería verlos todos hoy, pero el tiempo me faltó. Vamos a ver el pecado del sectarismo, que impide que el propósito eterno se expanda. Vamos a ver la oración de reino. Son los dos puntos que quedan pendientes. Hay diferentes modelos, pero Dios nos pide como iglesia orar con la oración de reino. Esos son puntos que van a quedar pendientes, pero quiero tomarme tiempo para enseñar eso. Una oración de reino. No es lo mismo la oración intercesora, no es la misma oración de guerra. La oración de reino es totalmente distinta. Pero eso lo vamos a ver en la próxima clase, en este mismo canal. Ahora puedo decir este mismo canal. Todo esto, hermano, es parte de la unidad del eterno propósito de Dios. De eso es lo que vamos a enseñar. Entonces quedan esos puntos pendientes. La idea es que vayan masticando, vayan trabajando en esto. Creo que es un tremendo aspecto propósito del Señor. Y cada día que usted va a los pies de Cristo, cada día, cada vez que va a orar, cada vez que se humille, su yo, su ego, su carácter, su pensamiento, su corazón, ya no va a ser suyo, va a ser de Él. Va a reflejar a Él, va a expresar a Él, va a pensar como Él. Incluso su mente va a ser de Cristo. Voy a terminar orando. Padre, doy gracias en esta hora por esta enseñanza. Bendice a todos tus hijos, todos los que estuvieron hoy conectados. Que tu Santo Espíritu, Señor, que es el ejecutivo de la iglesia, que santifica, que purifica, quema y limpia, trabaje en nuestros corazones para establecer tu reino. Así como tú oraste en Juan 17 y hablaste de la perfecta unidad. Y esa unidad era para que el mundo lo conozca. Nosotros vamos hacia el mundo, vamos a conquistar la herencia, porque tú trabajas a través de esa unidad.
Hoy, Señor, que tus hijos, todo lo que hagan, todo lo que expresen, lo que hablen, lo que digan, no es para yo sentirme bien, sino para que tú seas glorificado. Te honramos, te glorificamos y damos gracias por los méritos de Cristo. Amén.